bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Un fuerte y controvertido debate ha provocado la Ley Orgánica de Promoción del Trabajo Juvenil, de regulación de la jornada laboral excepcional y de seguro de desempleo, aprobada ya en el Pleno de la Asamblea Nacional con 80 votos afirmativos. Vamos a analizar su contenido final de inmediato con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis llega hasta ustedes gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Todos los lunes también por la señal de la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todo el territorio ecuatoriano. Agradecemos como siempre la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociados a CREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. La ley conocida como de promoción del empleo tiene tres aspectos fundamentales: incentivar el empleo juvenil, la creación del fondo de desempleo y la ampliación de los permisos por maternidad y paternidad. Vamos de inmediato a revisar un video cortesía de TVL Noticias. Tras una reconsideración en la votación, con el respaldo de 80 legisladores, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo. La continuación del segundo debate este jueves permitió escuchar nuevas propuestas, como la protección a través del seguro de desempleo para quienes hayan perdido sus puestos de trabajo desde enero de este año a la fecha de vigencia de la ley. Ángel Rivero, de Alianza País. Excepto aquellos que se hubiesen acogido a la jubilación hubieran presentado su renuncia voluntaria, compañeras y compañeros. Fausto Cayambe, en cambio, planteó la incorporación de una disposición transitoria a fin que los dineros que ingresen a la seguridad social puedan ser invertidos en el Banco del IES para generar mayor rentabilidad. En el 2006 había 2.500 dólares de cartera de portafolio del IES. Hoy, con el BIES, gracias a este proceso de cambio y revolución ciudadana, tenemos 16.500 millones de dólares y cada proyecto que ponemos de inversión alrededor del 8% de rentabilidad. Mientras que la propuesta vinculada a la licencia de maternidad y paternidad sin sueldo, pero con la posibilidad de acogerse a la cesantía, fue planteada por la legisladora Mari Verduga, así como las opciones a las que podrán acogerse los ciudadanos de quedar desempleados. Solicitar y retirar el saldo de los fondos de cesantía acumulados en su cuenta individual, más los fondos que se acumularen en la misma cuenta por efecto de aportación del 2% personal. O la otra, que podrían acogerse al seguro de desempleo y solicitar al final de su cobertura la entrega del saldo acumulado, una vez efectuados los pagos correspondientes a dicho seguro, en la forma prevista en esta ley. Todo ello fue recogido en el texto final de la ley aprobada, en medio de la crítica reiterada de asambleístas de oposición como Moisés Tagle del Partido Social Cristiano y el independiente Ramiro Aguilar. Lo primero que tienen que hacer es no plantear situaciones legislativas que no conducen a ninguna salida. Señores, esta ley tiene que ser archivada porque no se puede componer. Ahora, la ley laboral deberá pasar al Ejecutivo para su pronunciamiento. Y bien, con estos antecedentes iniciamos este debate. Lo hacemos con usted, asambleísta Torres. ¿Qué opinión le merece finalmente lo aprobado por el Pleno de la Asamblea? Ganó el Estado con esta ley y perdió fundamentalmente el afiliado y el ciudadano que no tiene empleo. ¿Por qué? Antes de la votación se logró descubrir el verdadero objetivo de la ley, un objetivo encubierto. Se reformaron dos artículos de la ley del BIES, el artículo 2 y el artículo 7, para permitir, entre otras cosas, que el BIES pueda invertir los recursos actualmente de las administradoras del IES, así como aquellos saldos disponibles en cuentas. ¿Invertirlos en qué? En la compra, por ejemplo, de bonos del Estado y otorgar, por esa vía, mayor liquidez a un gobierno que efectivamente no tiene recursos. En segundo lugar, se dice que los rendimientos de tales inversiones serán acreditados en las cuentas. En resumen, entonces,
el dinero que ahora está en la cuenta individual, digamos, de cesantía, podría ser invertido por el IES en la compra de bonos y los rendimientos sí estarán a disposición, pero no, digamos, el capital. Por lo tanto, la ley, más allá de cualquier connotación de orden social, tiene una connotación fiscal, trasladar recursos de los afiliados al Estado por intermedio del BIES y las inversiones que ahora el BIES no puede hacer. Sí, pero también se ha aclarado que esto siempre y cuando queden garantizados los recursos para cubrir las prestaciones del caso, las distintas prestaciones, asambleísta. 30 segundos. Sí, consta ello y dice, cuando se cuente con recursos necesarios para cumplir las obligaciones. Pero lo que dice el artículo, y lo entendemos así, otros podrían entenderlo de otra manera, especialmente cuando exista por parte del Estado la necesidad de contar con flujos económicos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Por mandato de la Constitución y la ley, los recursos del IES y del BIES tienen que estar efectivamente buscando inversiones que sean, en primer lugar, absolutamente seguras, que puedan ser rentables, pero además que puedan también estar siempre para disponibilidad inmediata del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en este caso del BIES, de tal forma que esto no tiene ningún fundamento. Decir que con esta ley ganó el Estado y perdieron los ciudadanos, los afiliados, es una falsedad. Con esta ley ganaron efectivamente los ciudadanos. Es el Estado el que va a financiar el seguro de desempleo, que va a poder aplicarse para las personas que quedaron sin empleo en enero de este año. ¿Qué significa esto? Que si hay personas que se quedaron en el desempleo y tenían 24 aportaciones y por lo menos 6 seguidas pueden beneficiarse de esta ley. Esto va a ser un paliativo importante para aquellas personas que precisamente que como efecto de la crisis internacional que se quedaron sin empleo puedan acogerse a este seguro de desempleo. Con eso gana la ciudadanía, ganan las personas que se perdieron el empleo. Pero allí la discusión asambleísta está en si el Estado cuenta con los recursos suficientes efectivamente para cubrir este 1% del Fondo Solidario que beneficia a quienes quedaron desempleados a partir de la fecha que usted menciona. A ver, precisamente por eso ahora tiene que haber aporte del Estado para poder cubrir con este seguro que va a empezar no solo a aplicarse desde que ha sido aprobada la ley, sino que va a aplicarse con efecto retroactivo para aquellos que perdieron su empleo desde el mes de enero. Segundo, con esta ley se financia las aportaciones de la Seguridad Social de todos los jóvenes de entre 18 y 26 años. Eso le cuesta cerca de 70 millones, si es que es sobre 2 salarios básicos, para los jóvenes, de tal forma que se incentiva que existe empleo para la juventud, pero quien cubre la seguridad social son fondos y recursos del Estado, de tal manera que nada más lejos de la verdad de que con esto gana el Estado y que en cambio pierden los afiliados y los ciudadanos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. En la primera disposición transitoria, también a última hora, se incorporó esta garantía poética del Estado para cubrir el 1% del seguro de desempleo solidario para aquellos que han perdido su empleo entre enero y la fecha de vigencia de la ley del 2016. ¿Y por qué decimos que es un discurso Digo poética? Porque si ahora no tienen flujos, no tienen recursos, ¿de dónde van a sacar el dinero para que el Estado cubra ese 1%? Y lo más grave, cuando se incorporó esa disposición a última hora, antes de la votación, no se presentó ningún estudio. No se dijo cuántos han perdido el empleo desde enero del 2016 hasta la fecha. No se dijo cuánto costaría. De tal manera que fue, digamos, una aprobación simplemente para tranquilizar a todos aquellos que saben que no va a poder acumularse ese 1% de aporte patronal en cantidades importantes una vez que entre en vigencia la ley. Por consiguiente, esta es una garantía poética, ver para creer, de dónde van a sacar la plata. Y luego viene el otro compromiso de aportes patronales para los jóvenes que van a ser contratados y empleados. ¿Qué dice la ley? Que el Estado aportará al IES en lugar del empleador privado. El costo aproximado asciende a 62 millones de dólares. 30 segundos. ¿De dónde van a obtener 62 millones de dólares para cubrir esos aportes?
¿De dónde van a obtener el dinero que necesitarán igualmente para alimentar el 1% para el seguro de desempleo? El problema es de dinero, de plata, y por ello es que en el debate no se presentaron cifras, no se presentaron documentos de sustento sobre estos temas. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. En el informe que presentó la comisión hay precisamente un anexo y en ese anexo están los estudios correspondientes. Este seguro, que finalmente será un seguro de cesantía y desempleo, está adecuadamente estudiado y así presentaron estos estudios que constan precisamente como anexo. Pero lo ¿Qué que es no lo se importante? debatió, dice el asambleísta Torres, que precisamente esto no tuvo lugar un debate. Bueno, esto es que para el que exista debate tiene que haber también debatientes, tiene que haber interés de debatir estos temas. Y yo siempre he señalado que en estas semanas que hemos estado discutiendo estos temas, lo que no hemos podido ver es propuestas alternativas, cuando aquí hay respuestas concretas para las personas que perdieron su empleo desde enero de este año. Respuesta concreta para incentivar precisamente que exista por parte de los empresarios la posibilidad de contratar a jóvenes. Respuesta concreta respecto de ese tema. Respuesta concreta también para quienes tienen la posibilidad de hacer pasantías y que puedan hacerlo en instituciones privadas, no solo productivas, sino fundaciones, corporaciones. Respuestas concretas, precisamente. Respuestas concretas para poder generar un fondo de cesantía y de desempleo. Ahora hay dos alternativas. Si una persona queda en el desempleo, esa persona puede acogerse y retirar su cesantía o a su vez puede acogerse al seguro de desempleo. Y ya se ha dicho que obviamente es un fondo que es solidario y que es absolutamente redistributivo. Si una persona, por ejemplo, ha aportado durante 2 años, gana la remuneración mensual unificada, ha aportado en torno a los $84, con su aportado con su 2%, con el 1%, perdón, cerca de $84 en los 2 años, ¿sí? De lo que le correspondía como fondo patronal. Sin embargo, lo que recibiría en esos meses es más de $1,200. Esto es precisamente solidaridad y eso gana el ciudadano. Yo creo que no siendo perfecta esta propuesta, quedó bastante mejor de lo que había ingresado y con ello ganan los afiliados que menos recursos aportan y al mismo tiempo gana la ciudadanía. Y ya en el siguiente bloque vamos a profundizar respecto de estas dos opciones para el caso de aquellas personas que queden en situación de desempleo. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuamos con este debate alrededor de la Ley de Regulación Excepcional de la Jornada Laboral, Cesantía y Seguro de Desempleo. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El tema de esta semana, la Ley de Regulación Excepcional de la Jornada Laboral. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. También por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. ¿Cómo analizan los ciudadanos la creación del seguro de desempleo? Lo revisamos enseguida. El país no puede desarrollarse restando las horas laborables, sino debería ser que más bien creen fuentes de trabajo, incentiven a la gente, es decir, hay mucho desempleo. ¿Y cómo con eso no se combate el desempleo? Porque nosotros las personas necesitamos de trabajar, necesitamos para comer, para vivir, de eso vivimos las personas, porque sin trabajo yo, usted y cualquier persona no es nadie. Puede ser beneficioso, pero con límites. No, en esta situación de crisis puede darse una salvedad, pero si esto se alarga más, no es beneficioso. El país no está para afrontar el seguro de desempleo. Yo no creo que el 1% lo podemos financiar de la cesantía. Esa cesantía servirá para financiar a nuestros hijos, a nuestras necesidades. No es falta de solidaridad, sino que aquí yo creo que el gobierno, el Estado debe poner de su parte también. Es lo mismo que funciona en Europa o Estados Unidos, pero, como le digo, todo depende del mecanismo. Mis dudas es que los mismos empleadores no quieran acatar la ley. Como siempre, casi los empleadores son
que siempre se evaden un poco las obligaciones, y ahí el anhelo del gobierno es mejorar un poco. Yo no creo que va a traer ningún resultado positivo, más parece que es político. Yo invito en este caso a la ciudadanía, a todos los profesionales, que nos sumemos y no busquemos problema a la situación, sino más bien nos sumemos a trabajar. Y bien, con estas opiniones ciudadanas continuamos con usted, asambleísta Torres. Han quedado estas dos opciones para el caso de quedar desempleado, acogerse a la cesantía o al seguro de desempleo. Tal y como quedó la propuesta, ¿no le convence? Bueno, en esto la ley mejoró y aclaró una duda, porque antes se pensaba que no había esa opción, ahora esa opción existe. ¿Cuál es un problema operativo de la ley? Se exige que aquella persona que vaya a beneficiarse del seguro de desempleo acredite 24 aportaciones consecutivas o no. Ello significa que solamente podrán acogerse al seguro de desempleo aquellos que han estado afiliados con anterioridad, unos 2, 3 o 4 años. Los nuevos afiliados tendrán que esperar 2 años o más para acreditar las 24 aportaciones y beneficiarse en el camino si pierden el empleo o el trabajo. Pero en ese caso podrían acceder hasta lo que al momento hayan acumulado por concepto de fondo de cesantía. Por concepto de cesantía, si la cesantía no ha sido invertida por el BIES en la compra de bonos, porque si eso ocurre y no hay los recursos, únicamente devolverán los rendimientos y probablemente lo otro cuando esté disponible, porque no se olvide, como dije al comienzo, que la ley tiene una razón fiscal, trasladar recursos al BIES para que el BIES invierta, por supuesto en bonos del Estado, y los rendimientos se acrediten en las cuentas. Pero ahí cabe aclarar que la ley tampoco señala que estos recursos por concepto de estas prestaciones van a ser invertidos en el BIES, porque se deben garantizar estos recursos para cuando el afiliado los solicite. Claro, pero se abre la puerta, efectivamente, para que el BIES pueda hacerlo, no le obliga, para que el BIES pueda hacerlo. Eso dice la reforma a los artículos 2 y 7 de la ley del BIES. 30 segundos. De allí entonces que esta ley entrará en vigencia inmediatamente para aquellos que estamos afiliados y entrará en vigencia después de 2 años por lo menos para aquellos que comiencen a trabajar en el mes de abril cuando la ley entre en vigencia. De tal modo que la vigencia no es igual para todos. Y en el caso de aquellos que estamos afiliados existe la opción que usted indica. Si uno va al desempleo, puede retirar los recursos de la cesantía, si estos recursos están allí, o de lo contrario, se somete al seguro de desempleo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, el que se realicen inversiones de los recursos no significa que se dejen de dar las prestaciones. Esto es muy claro. ¿Sí? De hecho, los recursos de la Seguridad Social se invierten y no por eso es que se puede dejar de atender las prestaciones que están consagradas por la Constitución. En esto hay que ser muy claros. ¿Qué es lo que pasa más bien? Con la existencia del BIES se ha permitido que importantes recursos que antes prácticamente eran depositados en cuentas de bancos internacionales, ganando sin interés o que permanecían en el Banco Central, ahora puedan tener rendimientos. Y esos rendimientos que son fruto, por ejemplo, de los préstamos al Estado, dan importantes recursos que sirven para fortalecer, en este caso, al BIES y a la Seguridad Social. Segundo, está muy claro el tema de la constitucionalidad. En el artículo 369 de la Constitución señala que precisamente habrá seguro de cesantía y desempleo, y ahora con esto más bien se cubre un vacío que antes no existía como el seguro de desempleo. Tercero, Luis Fernando, y tú sabes perfectamente, no solo para acceder al seguro de desempleo, para acceder a todas las prestaciones que puede tener la Seguridad Social y que tienen en general los sistemas de seguridad, hay condiciones. Siempre hay condiciones para acceder a todas las prestaciones. Para acceder al seguro de salud hay unos requisitos. Ahora para la cesantía hay unos requisitos, igual será para poder ser beneficiado con el seguro de desempleo. Unos requisitos son propios de los sistemas de seguridad social e incluso de los sistemas de seguros privados. De tal forma que es contar, por ejemplo, con determinado número de aportaciones, que estas sean consecutivas o no y demás. Por supuesto, tiene que haber unos requisitos que son esenciales para todas las prestaciones. Y adicionalmente, también es importante señalar
que los esfuerzos que se hacen para poder atender a las personas que se quedaron sin empleo desde el mes de enero es dar respuesta a los problemas que hemos vivido en estos últimos meses como consecuencia de los embates que ha tenido la economía ecuatoriana fruto de la crisis internacional. De tal manera que más bien con esto se está dando pasos importantes para asegurar derechos de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, avancemos también con otros temas de este proyecto de ley. Por ejemplo, lo establecido para la reducción de la jornada de trabajo. Se ha aclarado que podrá disminuirse hasta 6 horas, pero las empresas deben cumplir una serie de requisitos. Son tan gravosos los requisitos que las empresas están obligadas a cumplir que finalmente esta disposición quedará en letra muerta. Yo vi de manera positiva el proyecto cuando lo envió el presidente, pero ahora sí soy muy escéptico de sus beneficios luego de la serie de cambios que se incorporaron por parte de los legisladores del oficialismo entre el primero y el segundo debate. Se condiciona, por ejemplo, la reducción del sueldo de los mandatarios, se establecen una serie de filtros para proteger supuestamente al trabajador, olvidándose que el objetivo es el de que la empresa pueda sobrevivir en medio de la recesión. Si las ventas han bajado, si están ingresando menos recursos al negocio, a la empresa, el objetivo es que ésta no sucumba en medio de la crisis y al seguir operando garantice puestos de trabajo. Pero si se van a cumplir las condiciones que se establece en el proyecto, va a resultar sumamente costoso y muchos de los empleadores más bien optarán por operar y finalmente si tienen que cerrar antes que someterse a estas condiciones gravosas, incomprensibles. No se entiende que estamos en medio de una recesión y lo que necesitan fundamentalmente las empresas y aquellos que están moviendo económicamente la empresa son incentivos, no castigos y controles, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las pasantías. Según la ley, habrá cuotas de pasantes dentro de las empresas, obligatorias. Pero allí la intención en este caso asambleísta es permitir que más jóvenes puedan acceder a las pasantías y esto les permite evidentemente irse formando en el campo laboral. Pero si el negocio tiene menos ventas, estamos en una recesión, no se puede establecer cuotas de pasantes en una empresa que van a tener un beneficiario, el Estado, porque va a estar obligada la empresa a aportar sobre el salario básico unificado, así no pague el salario básico unificado. Por consiguiente, esas cuotas permiten que haya más recursos en el IES y más costos en los negocios. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Miren, me parece que hizo bien la comisión y la presidenta ponente de la comisión del informe hizo bien en poder acoger algunos elementos. Y quiero decir que además se modificó el nombre de la ley. Ahora es una ley que establece una regulación extraordinaria, excepcional de la jornada de trabajo. Este había sido uno de sus pedidos, que se clarifique en cierta medida porque esto. Que había señalado que hay que llamar las cosas por su nombre. Y esta tiene que ser una regulación excepcional, extraordinaria, para casos en los que la última alternativa sea o aplicar esta medida o cerrar la empresa. Y lo que pasó es que más bien del primero al segundo debate, cuando la ley vino, llegó con 6 condiciones, para el segundo debate se establecieron 8 condiciones, ahora se ha redactado de tal manera que no están numeradas esas condiciones, pero son algunas cosas lógicas, Luis Fernando. Primero, tiene que ser por acuerdo. Si una medida se va a tomar de esta naturaleza, tiene que ser por acuerdo. Ojalá también eso incentive, por ejemplo, la formación de organizaciones sindicales donde no existe, que facilita el acuerdo. Hay que empezar a ver, como ya se empieza a hacer, por ejemplo, en empresas de Japón, que los sindicatos, en lugar de dificultar la relación laboral, permiten también llegar a acuerdos y a soluciones. Segundo, no repartir dividendos, pero es apenas obvio. Si una empresa está en un momento de crisis, no puede ser que se aplique esta medida, que se baja el número de horas de los trabajadores, eso tiene repercusiones en el salario, mientras tanto que los gerentes y
altos ejecutivos de la empresa siguen ganando exorbitantemente o los dueños tienen dividendos. Eso es apenas lógico. Pero la comisión más bien retiró el porcentaje de reducción del sueldo de los ejecutivos y de los altos ejecutivos. Eso retiró. Va a ser a través de una regulación del Ministerio de Relaciones Laborales. Pero vuelvo a señalar, el que sea por acuerdo, el que no se entregue dividendos, el que también exista reducción y haya un plan de austeridad, son condiciones apenas lógicas para poder aplicar esta medida. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan porque al volver estaremos ya con el bloque final de Tesis y Antítesis, abordando otro de los aspectos relacionados con este proyecto de ley para la protección del empleo, la cesantía y el seguro de desempleo. Tiempo de una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El tema de esta semana, la Ley de Regulación Excepcional de la Jornada Laboral. Y uno de los temas, asambleísta Torres, de más difícil consenso, que lo pudimos ver en las últimas semanas, en los últimos días, tuvo que ver con la ampliación del permiso por maternidad y paternidad. Ahora la madre y el padre podrán ampliar sus permisos para el cuidado de los hijos sin opción a remuneración, pero pudiendo acceder en este caso a la cesantía, contarán con la garantía de la prestación en salud y se ha incorporado también la figura del despido ineficaz. ¿Quedó mejor la ley? De ninguna manera, porque esta es una opción para las mujeres que trabajan por hobby. La mujer que necesita llevar recursos a su casa no va a dejar de trabajar durante 9 meses sin su remuneración. Pero por eso es opcional y voluntario. Es opcional y voluntario, pero no creo que debió haber constado en esta ley, sabiendo que las mujeres trabajadoras ecuatorianas no trabajan por hobby, trabajan por necesidad. Y por lo tanto, yo veo más bien esta disposición como una forma de distraer la atención sobre lo importante. Esto es, que los ahorros de los afiliados vayan al Estado habiendo pasado por el BIES, que tendrá, como dice la ley, que invertir cuando así lo decida este tipo de ahorros. ¿Y por qué pensar en distracción y no en una ampliación de derechos, que es lo que también se ha argumentado? Bueno, se puede decir cualquier cosa, pero al final se descubrió que el objetivo encubierto de la ley no era otro que darle liquidez al gobierno, permitiéndole al BIES que haga inversiones con recursos con los que ahora no puede invertir. Y esto salió minutos antes de la votación. Pero sobre otros temas se ha olvidado en esta ley que los dueños de negocios, y hablemos de negocios medianos y pequeños, los mandatarios o gerentes, con las nuevas leyes que se han aprobado últimamente, tienen tal nivel de responsabilidad que manejar una empresa o un negocio en crisis les coloca en una situación de muchísimo riesgo. Esa ley, por ejemplo, que garantiza los derechos laborales en su artículo 1, abre la puerta para que por temas laborales no solamente respondan con los bienes del negocio, sino con sus bienes propios y con los bienes de la familia y de los vinculados. Por consiguiente, se les coloca en una situación muy difícil a la hora de acordar la reducción de las horas de trabajo a aquellos que son dueños, mandatarios o gerentes con estos altísimos niveles de responsabilidad solidaria que se incorporaron erróneamente, diría yo, equivocadamente, en leyes anteriores. Un minuto. Y sobre lo otro, el presupuesto del IES bordea los 7.300 millones de dólares. Los aportes de empleadores y trabajadores están en el orden de los 4.444 millones de dólares. 1% significaría que se podría recaudar anualmente 44 millones de dólares. 30 segundos. Un promedio de 3.700.000 por mes alcanzará para cubrir el seguro de desempleo solidario. Y algo más con lo que quiero terminar. Del 20.60 que aportamos trabajadores y empleadores, el 10% cubre la prestación de salud, el 6% cubre la prestación de jubilación y el 3% la de cesantía. Con este proyecto, lo que se hace es bajar en 1/3 el ahorro que se puede acumular por la cesantía, perjudicándole en definitiva al trabajador y al afiliado en el horizonte que tiene para ahorrar y acumular y recibir una mejor, digamos, cantidad de dinero el momento en que se jubila.
porque cuando uno se jubila va a recibir la pensión jubilar, pero también quiere la cesantía, y esa cesantía va a estar disminuida en 1/3. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, avanzamos con usted, recordando que en este último bloque de tesis y antítesis, ustedes tienen 3 minutos para intervenir. Continuamos. Sí. Es increíble cómo en la oposición, frente a un problema tan álgido como es el del desempleo, no hay una sola alternativa y critican en cambio las que se presentan desde el lado del gobierno. A mí me parece que hay que pensar en los objetivos de esta ley, como yo había dicho inicialmente. 1, protección del empleo. 2, ver cómo incentiva el empleo, sobre todo de jóvenes. Y 3, generar los mecanismos para tener un fondo de cesantía y desempleo, como este es el caso. Y sin ser lo ideal, no es lo ideal. Es una ley para momentos de dificultad económica, es una ley para momentos particulares que vive no solo el Ecuador, que vive la región, que vive el mundo. Pero precisamente a propósito de estos momentos de dificultad económica, asambleísta, de parte del sector de la oposición se pudieron escuchar propuestas más bien en el sentido, por ejemplo, de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, de generar más inversión, de atraer la inversión privada. Estas fueron las alternativas que se expusieron desde al menos el sector de la oposición. Pero son clichés. Cuando se habla de la generación de inversión, no se les ocurre otra cosa que la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos y con todos los países del mundo, sin considerar que, por ejemplo, en estas condiciones, si habríamos tenido un tratado de libre comercio, habría estado la economía ecuatoriana liquidada si habría existido tratado de libre comercio con los Estados Unidos, por ejemplo. Son clichés, no hay aportes concretos. ¿Qué hemos hecho con esta ley? Hemos dado lugar a que se pueda incentivar precisamente las pasantías. Esto es importante, que pueda haber pasantías, y esto va a estar además coordinado con el CENESID para las prácticas profesionales de quienes requieren incluso las pasantías para poder graduarse. 2, ya hemos señalado aquí, lo de la posibilidad de la disminución de horas de trabajo tiene que ser lo último, es una medida excepcional, previo acuerdo, previo que no se sigan repartiendo dividendos por parte de los accionistas, que efectivamente haya limitación de los ingresos de los gerentes y altos ejecutivos de las empresas. Esto también es importante, y además que el ministro vea que hay un plan de austeridad para que sea solo la última alternativa en caso de que se vaya a cerrar la empresa. 3, lo de paternidad y maternidad es voluntario. Además, puede efectivamente permitir que padre o madre puedan tener 9 meses luego de que se concluye el tiempo de la lactancia. Además, también queda planteado que si hay despido, este despido es considerado ineficaz, no pierden la antigüedad y tampoco pierden la posibilidad de la atención en salud. ¿Esto es un avance en la legislación para el cuidado de del niño, en este caso asambleísta? Le vuelvo a decir, no es lo ideal, todavía hay cosas por hacer. En este momento hay organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, que recomiendan, por ejemplo, ampliar a 18 semanas lo que tiene que ver con la lactancia, la posibilidad de lactancia y de cuidado específico por parte de las madres, pero es un avance, digamos, es una posibilidad que se abre, es una posibilidad. De igual forma, no se elimina la cesantía. El fondo es de cesantía y desempleo. La persona que queda desocupada tiene 2 opciones, la cesantía o el desempleo. Permite que las personas que han sido desempleadas desde enero puedan tener una opción. Esto es importante. Correcto. Y también se incentiva para que los empresarios contraten a jóvenes entre 18 y 26 años, lo que es cubierto por el Estado. Creo que son medidas, no son las ideales, pero son medidas concretas en tiempo de dificultad económica. Correcto, y quedan claras las posiciones. Gracias al asambleísta Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres en este debate. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Ustedes pueden encontrar esta discusión, este debate, en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.